Alguna vez hice un escrito y lo llamé Doña Culpa. Hablemos de Doña Culpa, hablemos de la culpa y todos sus efectos, especialmente ese tipo de culpas con las que a veces tenemos que luchar los hombres. Yo me atrevo, me mando aquí de valiente. Definitivamente he tenido la culpa en muchas cosas que me han sucedido. Por instinto, tal vez la mayoría de personas inicialmente cuando cometemos un error, llamémoslo así de alguna manera, y nos damos cuenta de ese error que cometimos, nuestra primera reacción es evitar la culpa, no aceptarla. Yo tengo un serio problema y aquí abro mi corazón ante ustedes con esa frase de no me arrepiento de nada. Yo choco con esa frase. O no te arrepientas de nada. ¿De qué te arrepientes? De nada. Mucho de la construcción de tu transformación personal o de tu crecimiento personal se construye en el presente, no en el pasado. Mirar hacia atrás sirve solo para evaluar, para aprender. Y es un poquito eso. Siento culpa. Bueno, y entonces haz un alto y ¿de dónde viene la culpa? ¿Cuál fue el acto? Evalúalo y en el presente, ¿qué cambio puedes hacer? ¿Héroes perfectos? No, gracias. Aquí dejamos los cuentos de hadas. Esto es Ni Príncipes ni Azules, un podcast de Mentor J. Bueno, señores, hablemos de algo que, si no lo sabemos gestionar, y creo que nos ha pasado a todos experimentar, sentir esto de lo que vamos a hablar hoy, nos carga de una forma horrible. Seguramente a ustedes también les ha pasado, pero a mí también. Y es una carga que puedes arrastrar días, semanas, meses o años. Una carga que te pesa y te impide avanzar en la vida. Alguna vez hice un escrito y lo llamé Doña Culpa. Hablemos de Doña Culpa. Hablemos de la culpa y todos sus efectos para con nosotros, especialmente ese tipo de culpas con las que a veces tenemos que luchar los hombres. Chicos, ¿han batallado alguna vez con la culpa? ¿Han tenido que luchar contra ese sentimiento que te jala hacia atrás? ¿Recuerdan algún momento donde han tenido que batallar con la culpa? Bueno, aunque César nos leía ahora alguien que nos había como hecho algunas observaciones y bueno, nos decía que tuviéramos mucho cuidado con lo que expusiéramos, ¿no? Y hablar de culpa es exponernos, porque de una otra manera es hablar de aquellas cosas que no nos hace sentir bien. Culpa, a ver, ¿se les viene algo a la cabeza, alguno de los dos? Yo estoy también pensando aquí qué puede ser, así de forma espontánea, culpa. Yo me atrevo, me mando aquí de valiente. Definitivamente he tenido la culpa en muchas cosas que me han sucedido, no en todas. Mm, pero creo que por instinto, tal vez la mayoría de personas inicialmente cuando cometemos un error, llamémoslo así de alguna manera, consciente o inconsciente, porque existen ambos, y nos damos cuenta de ese error que cometimos, creería yo, al menos hablo de parte de mi experiencia, nuestra primera reacción es evitar la culpa, no aceptarla, Ok. como no reconocerlo. ¿Le Yo huimos? creo que ¿Ustedes en cierto sentido le huimos de otra manera a esa sensación? Yo pienso que sí, pero más por el tema de la consecuencia, no del hecho de la culpa como tal, sino lo que nuestra mente nos dice que pueden ser las consecuencias de no asumir esa culpa. Ok, pero Entonces, entonces, perdón, César, ¿será que le estamos huyendo a la culpa o a las consecuencias de la culpa? es que yo creo que de alguna manera somatizamos el tema de las consecuencias a través de ponerle ese nombre, la culpa, ¿sí? Y se ha satanizado tal vez. ¿M? En inglés hay una palabra muy interesante que se le llama, es accountability y tiene que ver con responsabilidad. Es diferente si uno dijera en español, digamos, imaginemos a la mamá o al papá cuando llegó con la chancleta y que dijera, ¿quién fue el responsable? Nunca lo dicen. Lo que siempre dicen es quién tuvo la culpa, ¿sí? Entonces digamos Esa, que...
esa famosa chancla sacó todas las sensaciones de culpa que quiso. La chancla con GPS. Entonces No, pero yo creo que desde chiquitos está tal vez mal concebido el concepto, ¿no sé? De realmente de la palabra. Eh, no me quiero adelantar, yo creo que hasta ahí iría yo y más adelantito de repente aportamos un poco más. Pero creo que esa parte es el temor que tenemos de lo que representa esa palabra, todo lo que puede conjugar esa palabra. Ok, creo que con lo que decía Cris y con lo que tú estás diciendo, quisiera que de entrada pudiéramos unificar criterio y poder decir de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de culpa. Porque es que culpa se puede asociar a consecuencias, que es lo que nos acaba de demostrar Cris, pero culpa también puede asociarse a vergüenza. Y hay algo de diferencia, ¿no? Entre vergüenza, culpa, entre asumir consecuencias a ciertos actos. ¿Cómo entendemos la culpa? ¿Alguna definición ahí que pudiéramos como usar? ¿Tienen alguna ustedes en mente como para poner sobre la mesa? Nosotros aquí es que, tenemos alguna, ¿verdad? sí, no, pero mira, es que para mí el tema de culpa parte de un proceso Ajá. reflexivo donde yo identifico que fui en contra, no sé, de cierta moralidad, de cierta ética, de ciertas acciones que son acuerdos sociales, puede ser acuerdos familiares, acuerdos de pareja, acuerdos laborales, en los cuales por un acto o incluso por una omisión generé algún tipo de situación o se generó algo, un resultado, y ese resultado me hace sentir que actúe de forma equívoca, perdón, que actúe de forma equívoca, de forma errada, de forma contraria a lo que pues se plantea desde la moral, desde la ética, las reglas, desde los acuerdos. Eh, en ese punto yo veo la culpa como un elemento positivo. ¿Por qué? Porque identifica de que fallaste, que cometiste un error. El problema es cómo manejo la culpa. ¿Cuál es la forma en la cual la culpa empieza a tomar en mi vida? Toma forma que me lleva a la vergüenza, que puede ser uno de los caminos que lleva la culpa, que me lleva al estancamiento o que me lleva al arrepentimiento. Entendiendo el arrepentimiento a identificar, aceptar un error y tomar a futuro un camino distinto para los actos y las situaciones bueno, que puedan llevar nuevamente a lo que generó todo este conflicto. Entonces, para mí la culpa parte de un proceso reflexivo donde yo identifico que he errado, que he fallado a ciertos conceptos, ciertas normas, ciertos marcos en el cual pues me desenvuelvo. Por ahí siento que va. Ok, voy a tratar de sintetizarlo en una punta que tenemos acá. La culpa es una emoción que surge cuando sentimos que hemos transgredido nuestros propios valores o los de la sociedad, ¿sí? Puede derivar de acciones pasadas, pensamientos o incluso de no cumplir con expectativas autoimpuestas, ¿ok? Entonces, culpa es la emoción que brota de esa conclusión mental que tenemos de transgredí algo, rompí algo, hice algo que no estaba bien, llámese O bien no, desde mi o no, o perspectiva, no, desde la bien de otros. o no logré algo, que ahí también lo dice Ok, en la definición. ok, O sea, ok. culpa porque tenía un proyecto Ujú. No alcancé, un plan, no lo una logré. meta y no lo logré, Ok, claro. ok, ok. Y qué tanto efecto puede tener la culpa? O sea, esa emoción, qué tan fuerte, qué tan dañina. Ah, bueno, antes de eso, tú mencionabas algo, los técnicos lo llaman, hay culpa funcional y, y disfuncional, por decirlo de alguna forma. Una culpa que nos ayuda a vivir en sociedad, porque de una u otra manera nos aferramos a cumplir esas reglas sociales que consciente o inconscientemente nos sujetamos. eh, pero al mismo tiempo esa culpa se puede convertir en algo muy tóxico, muy Claro. dañino. Es más, Nosotros como mentores nos toca verlo en nuestras comunidades, las personas que ayudamos, muchos de ellos cuando llegan
llegan y nos damos cuenta que llevaban años arrastrando errores cometidos hace años, de los cuales no han podido soltar esa emoción de culpa. Y es un poquito del por qué queremos hoy hablar de culpa, porque queremos sugerir, ayudar, si es posible, a muchos que nos escuchen a soltar esa carga que les impide avanzar, que les impide ser ellos mismos, porque están estancados en una autoevaluación de algo que sucedió hace años, pero que no lo han dejado ser parte del pasado. ¿Ibas a decir algo, Chris? Sí, que algunos autores le llaman a eso que tú explicabas ahorita, lo que es la culpa adaptativa y la culpa desadaptativa. O sea, la adaptativa es una invitación al cambio, es una reflexión en la cual tú entiendes los errores, las fallas cometidas, pero que te impulsa a la transformación. Entonces es una culpa que, entre comillas, puede servir, es funcional, que era la palabra que tú utilizabas. Y la desadaptativa, que es esa culpa rumiante, en la que me quedo allí masticando el problema, lamentándome de lo que hice, y me puede llevar a otro tipo de cuadros, incluso cuadros de salud mental, como problemas depresivos, problemas de ansiedad y otras cosas. Pero es la forma como nosotros, o sea, todo apunta a lo mismo. ¿Cómo vamos a enfrentar la culpa? ¿Cuál va a ser la manera en la cual cuando llegue esos procesos reflexivos vamos a actuar? ¿Desde la adaptabilidad o desde la rumiación? Estar allí quedándome en el hecho, en lo que se hizo, en lo que no se hizo. Yo creo que hay que ir tal vez un poquito atrás, ¿no? Y también con el ánimo de ayudar a las personas que nos están escuchando. Eh, y es como desnudar un poco esa emoción, ¿sí? Entender si siento que soy culpable de qué realmente. Porque a veces le damos mucho poder a esa emoción. Entonces, si estamos, lo que hablábamos en algún momento, la crisis, nos hacemos culpables del 100% de la crisis y entonces sobredimensionamos ese sentimiento de culpa y no podemos salir de ahí porque nos apersonamos y creemos que es 100% nuestro. Y lo que hemos aprendido es que en muchos escenarios el 100% no es mi culpa. Definitivamente yo aporté para tal vez llegar a esa situación. Y creo que ahí como que empezamos a desescalar un poco y a aligerar la carga de esa culpabilidad. Entonces creo que ese ejercicio de poner en perspectiva la emoción y entender realmente qué tanto yo participé de esa acción, de esos hechos, nos ayuda muchísimo más a dar el siguiente paso, ¿sí? Definitivamente, creo que tenemos que saber cómo funciona, y por eso queremos hoy hablar de eso, saber cómo funciona, saber cómo podemos hacerle frente para poderla trascender y avanzar y que no nos siga dando como ese efecto. Sin embargo, algunos dirán, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué tan importante? Según algunos estudios, por ejemplo, no lo voy a decir en inglés, mi inglés no es que sea tan bueno como el de estos compañeros que están acá, pero el diario de desórdenes de la ansiedad es un diario científico, reveló que las personas con altos niveles de culpa tienen un 30% más de probabilidades de desarrollar trastornos de ansiedad y un 40% más de experimentar episodios depresivos recurrentes. O sea, lo que queremos acá exponer es que la culpa es de esos sentimientos que, que muchas veces los hombres no sabemos hacerle frente y que se convierten en como base, obstáculo para poder ser todo lo que sabemos hacer. La culpa te ancla, para mí es como una palabra, te amarra a un punto fijo y te impide avanzar. Y te jala en una especie de remolino que te termina llevando hacia la depresión. Y es un poco lo que queremos ayudar a romper por medio de una charla como la que queremos tener en este episodio.
Entonces, desglosando, César, un poco como esto, creo que uno de esos pasos, entonces ya hablando de pasos prácticos, es de qué esta culpa de dónde proviene, ¿no? Creo que es uno de los primeros pasos que tenemos que hacer para hacer frente es, venga, 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 ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Es culpa, vergüenza? Es miedo, miedo a alguna consecuencia, pero no me siento culpable? No sé, o sea, hay que revisar qué es lo que siento y de dónde viene, o sea, qué hice, qué hice. Eh, Porque no está mal, o sea, un camino que por ahí a veces veo en redes es como que no sé, hacete el logo con tus errores, o sea, como que no asumas. Y creo que eso tampoco es la salida, no ese es el camino que nosotros tenemos. Niéguelo todo, niéguelo todo. Exacto. O diga que todo está bien o que todo es perfecto, cuando la verdad es que no todo es perfecto, no somos perfectos y punto. Esa es la verdad y tenemos que autoaceptarnos, pero ese aceptarnos es reconocer que sí, a veces rompemos las reglas, a veces rompemos nuestras propias reglas, nuestros propios valores, ¿sí? Y reconocerlo, aceptarlo, pero no dejarme respetar y valorar, ni disminuir mi dignidad como ser humano por causa de que me equivoqué, sino hacerlo en su justa medida, reconocer que sí cometí un error, pero no me puedo hundir en la emoción que se genera, que es la culpa, sino aceptarme, eso disipa un poco la culpa y voy a trabajar en mejorar y en no seguir cometiendo ese error. Creo que es por ahí un poquito hacia donde vamos. Creo que hoy en día, precisamente por el tema de redes sociales y la psicología moderna, tal vez, eh, la tendencia es a que no somos culpables, que la culpa es de los demás y más bien que nosotros somos las víctimas. Y lo peligroso de eso es que la persona que tiene acceso a esa información y realmente tiene parte en algún acto y cree eso que está diciendo ahí, pues se cierra. Y veámoslo desde ambas perspectivas. Uno es, al cerrarse se pierde la oportunidad De crecer, de cambiar, de mejorar. totalmente. Y lo otro es cómo afecta eso su ecosistema, cómo afecta a eso todo lo que lo rodea, el no reconocer su participación en ese hecho, en ese acto. Eh, Creo que esa tendencia cada vez toma más y más y más y más fuerza. No eres tú, es el otro. No, perdón, Muy peligroso. César. Yo tengo un serio problema y aquí abro mi corazón ante ustedes. Aparte de mí, Tengo, no. Sin embargo, yo tengo, chiste interno. Yo tengo un serio problema con esa frase de no me arrepiento de nada. Yo choco con esa frase. O no te arrepientas de nada. ¿De qué te arrepientes? De nada. Todo lo que hice. Ahora, Todo fue perfecto. entendiendo lo que, de pronto no perfecto, la gente sabe que lo embarró, pero ahora yo me voy al concepto de arrepentimiento que yo entiendo, que yo he experimentado y que yo he vivido, probablemente un poco enmarcado del contexto religioso que vengo. Pero el arrepentimiento no es más que una invitación a darte cuenta de los errores cometidos, de darte cuenta que en algún momento tomaste un camino errado, que tomaste unas acciones bueno, que no eran las correctas, las adecuadas, entender, aceptar que fue un camino equivocado, unas acciones fallidas, no fallidas, unas acciones que no eran las correctas, y empezar a tomar un rumbo distinto de tu vida para no volver nuevamente a cometer esos mismos errores que en un momento te llevaron a ciertas situaciones. Entonces, cuando me dicen, no, yo no me arrepiento de nada, todo lo que hice es como una rebeldía a reconocer que, hombre, que a veces actuamos mal, a reconocer que a veces estamos en contra de Nos equivocamos. claro, de ciertos temas que afectan a otros, que me afectan a mí mismo y que no estoy dispuesto a, a tomar un rumbo diferente, un camino diferente. Entonces,
a ver, también entiendo que en el fondo hay un mal concepto de lo que es el arrepentimiento, porque de pronto es un pensamiento muy popular ahí que dice de que ya lo hecho es, ya no se puede corregir, como no podemos hacer nada con el pasado, afronta el futuro, que en el contexto en que dicen estas frases casi siempre va por ahí el tema. Pero también siento de que no hay una invitación a la reflexión. Y la invitación es que, o sea, O tienes ser tienes autocrítica, o sea, claro, no hay autocrítica, no te das cuenta de que por eso que actuaste, tuviste ese error, afectaste a esta persona, te colocaste en esta situación, pues sea autocrítico. Hay que arrepentirse en el sentido de todo lo que hice tuvo un propósito. No, en el sentido de que no vuelvo a ese lugar. No puedo volver a actuar de esa manera. No puedo seguir afectando a los otros. Y entonces ahí voy con el concepto que di antes de no tener esa culpa rumiante, sino una culpa adaptativa, en el que de alguna manera te lleve a adaptarte a buscar lo que siempre hablamos nosotros, una mejor versión de ti. Porque si no, no sirve de nada. Entonces, ahí voy de la mano mucho con lo que decía César, que es lo que socialmente se nos está vendiendo. De- no, todo está bien, todo está perfecto. Entonces, ¿dónde viene, dónde nos corregimos, dónde nos pulimos, dónde yo creo que trabajamos en nosotros? ese camino se ha vuelto, o esa narrativa se ha vuelto muy fuerte y no sé, creo que socialmente ha sido muy aceptada, siendo que es por lo fácil de ese camino, ¿no? ¿No les parece? O sea, es tan fácil decir, no, aquí no pasó nada, o bueno, es que fueron las circunstancias, o es que fue el otro. Es que la carga de la responsabilidad tiene su peso y requiere tener, perdóname la experiencia, por no, bueno, no, perdóname, no, tener pantalones, o sea, por no decir otra palabra, ¿sí? Requiere tener lo que los hombres decimos que debemos tener para poder levantar la mano y decir, hey, sí, me equivoqué, la embarré, se me fueron las luces. Fuerza testicular. Bueno, exacto, esa fuerza testicular. Entonces, hay que tenerla. Dedicado a Fin el César. comentario. Es apropiado. Oh, fin el comentario. Ese comentario que le encanta a César. Escuchen, no es fácil, no es fácil dar ese paso. Por eso creo que ese camino es muy facilista, porque aquí no pasa nada, todo está bien, hombre, sigamos que la vida fluye, ¿sí? Claro, pero no vas a mejorar, te vas a quedar anclado en tus errores, vas a seguir siendo el mismo de siempre, no vas a crecer. Si terminas comprando esa narrativa que se nos está vendiendo. No, 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 esperen. Nosotros venimos a hablar desde la culpa, pero con una narrativa diferente, con una narrativa de un término que acuñamos en el programa, que César ahora medio mencionó el concepto, pero el término que hemos acuñado es corresponsabilidad. Hay cosas de las cuales no necesariamente te tienes que sentir culpable, pero sí reconocer que somos corresponsables, juntamente con mi pareja o con mis hijos o con mi familia, compañero de trabajo, con quien se ha cometido el error que sea. Somos corresponsables. Aportamos para romper eso, para el error o para no haber alcanzado eso que queríamos alcanzar, ¿sí? Y hay que aplicar esa fuerza testicular para decir, hey, me equivoqué. Pero lo que no le ven a eso, los de esta narrativa alternativa, es que, si, que ese es el primer paso para el cambio. Si no hay una aceptación al error, ¿sí? Y no hay una aceptación de esa corresponsabilidad, no hay mejora. ¿Cómo voy a cambiar algo que no está mal? ¿Me siguen? Si todo está bien, ¿qué voy a cambiar? O si la culpa es del otro, entonces yo qué tengo que cambiar, que cambie el otro. Y ahí es donde siento que ese primer paso es importante. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Un caso que conocí, eh, empezamos un diálogo con un hombre y el hombre me dice, no, es que mi mujer y mi mujer y mi mujer y esto y lo otro, un montón de cosas. Y empiezo yo a hablar, a ahondar un poco, bueno, cómo empezó la relación y empiezan a salir cosas. Entonces, eh, muy temprano en la relación hubo una infidelidad de parte de él. Después hubo un aborto consensuado. Después hubo una pérdida de un hijo. Después la mujer descubre que la suegra le hacía brujería para que el matrimonio se acabara. Pero en el inicio del diálogo el problema era ella, de la crisis que estaban viviendo. Y cuando avanzamos en el diálogo, pues es evidente que hay una corresponsabilidad
Y cuando él empieza a desarrollar esa conciencia, que era la primera vez que hacía el ejercicio, obviamente el hombre se quiebra, o sea, como que se le reveló, digamos, se iluminó para entender que lo que estaba viviendo hoy, indirecta o directamente, tenía él la corresponsabilidad en la situación. Yo creo que volvemos a uno de esos principios y es que muchas veces necesitamos a alguien que nos guíe, alguien que nos ayude a conocer la verdad. Y como dice el libro sagrado, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad puede ser que no nos guste mucho, ¿sí? Y que Cruda. Correcto. La verdad muchas veces Cruda, es cruda. cruda, ácida, difícil de digerir, de pero acuerdo. libera, siempre va a liberar. Yo, yo lo puedo hablar desde mi experiencia. En una de mis crisis, yo no entendía si yo era tan bueno como así. Y Yo no cuando estaba ¿Por qué empiezo te ese estaba todo pasando bien. lo que te estaba pasando? claro, y cuando empiezo a recoger los pasos y a entender, y entender, y entender, y entender, me quebré, definitivamente, me rompí, porque no había entendido todo lo que yo había hecho para llegar hasta ese punto. Y, di ese paso de decir, no, esto es más grande que yo no puedo. Se aplicó la fuerza testicular que dice aquí. Exactamente. Y la aplicamos con toda. Mira, tú has visto los avisos esos que tienen en las oficinas con mensajes de motivación. Uno así en la oficina de César. Con unos Fuerza así, testicular. fuerza Fuerza testicular. testicular. Los de Star Wars en la fuerza. Y le ponemos testicular. Pero hablándolo desde mi experiencia, yo creo que como en un proceso solo va a ser muy difícil uno poder llegar a ese punto de hacer conciencia. No creo que solos lo podamos hacer. Siempre vamos a requerir de alguien, de algo. Porque hubiera sucedido antes, pero no es así. Por lo menos para que nos abran los ojos. Totalmente. Ya las decisiones posteriores, pues bien, Son tuyas, claro. son nuestras. Pero sí es llegar a ese punto de decir, oiga, me está sucediendo esto y que desde otra perspectiva entendamos, bueno, qué parte tengo yo ahí. ¿Mm? Ok, Este, vengan, yo recojo como varias cositas porque creo que nos fuimos de uno para adelante para el cambio que es asumir responsabilidad y toda la cosa. Vuelvo un poquito, me retrocedo un poquito para hablar de la emoción. Es una emoción que te frena, es una emoción que te bajonea, es una emoción que te ancla al pasado, ¿sí? Y es una emoción, yo no sé si han escuchado eso, han pensado eso, pero es una emoción que siempre está asociada a tiempo pasado, nunca a presente y futuro. ¿Me explico? La emoción siempre tiene que ver con algo que sucedió. Tú no sientes culpa de algo que va a suceder. ¿Me sigues? La culpa se siente a partir de algo de un error cometido, o sea, algo que quedó atrás. Y que puede ahí, repercutir en el futuro, sí, pero que parte de exacto, algo que sucedió. sí, y entonces, si esa emoción siempre está asociada a pasado, es ahí donde no es tan productiva, no es tan eficaz, dejándola solo en pasado, ¿sí? Ahí es donde, si nuestra vida estamos bien enfocados, si está en el presente, construir un buen presente para que el futuro se cuide solito por el buen presente que estamos viviendo, debemos entender que no podemos vivir en la culpa, porque la culpa vive en el pasado. Debemos reenfocar esa evaluación, pero no desde lo emocional, porque la emoción es culpa, sino ir a lo que generó la culpa, que es cometí un error. Ok, listo. Antes de ir a la culpa, vení. ¿Cuál fue el error que cometiste? ¿Qué responsabilidad es tuya? ¿Y qué podemos hacer para mejorar? ¿Sí? O sea, más una construcción racional, presente, y no un vivir en una emocionalidad que pertenece al pasado. Creo que por ahí como para que empecemos a dar pasos y ayudar a las personas que nos estén ayudando, a los hombres que nos estén escuchando, perdón, a eso, a
mucho de la construcción de tu transformación personal o de tu crecimiento personal se construye en el presente, no en el pasado. Mirar hacia atrás sirve solo para evaluar, para aprender. Y es un poquito eso. Siento culpa. Bueno, y entonces haz un alto y ¿de dónde viene la culpa? ¿Cuál fue el acto? Evalúalo y en el presente, ¿qué cambio puedes hacer? Eso es lo único que puedes hacer. Ya con lo del pasado no se puede borrar. Ya el error cometido ya está. Señores, ¿cuántos errores ustedes quisieran borrar de su pasado? ¿Cuántos errores yo quisiera borrar? ¿No? Posiblemente. Sin embargo, Ninguno, por más que ninguno, queramos, diría no. Cristian. No me ¿Cómo, arrepiento cómo? de nada. Nunca vamos a poderlo borrar, ni modo. Pero lo que podemos sí hacer es reestructurar mi recuerdo de ese error y aprender de dicho error para construir un mejor presente, ¿sí? Y es un poquito lo que queremos proponer. No te dejes hundir por ese remolino llamado culpa, porque te va a hacer un daño impresionante. Hay que evaluarlo muy con cabeza fría, muy desde la razón y decir, hey, hey, eso no me está haciendo bien, más bien acepto que sí, cometí un error, hago el cambio, ¿sí? Y si hay consecuencias que hay que asumir ahora que decíamos, pero pueden haber consecuencias en el presente o en el futuro, pues lo único que podemos hacer es asumirlas con gallardía. Hablando de valentía, que es un término que usamos mucho en nuestra comunidad, es con gallardía, con valentía. ¿Qué puedo hacer frente a una consecuencia de un error cometido hace 2 años? ¿Qué puedo hacer? Nada. Le pasó a uno de Aprender. nuestros valientes, ¿recuerdas, Chris? Eh, Trabajando por restaurar su matrimonio, su matrimonio empezó a ser restaurado, empezó a crecer con nuestro programa y recibe en medio de todo esto una llamada que le informa de la consecuencia de un error cometido hacía como 10 o 15 años, no recuerdo, Siete Chris, años, cuánto. 7 años. Así, 7 años, y que había un fruto tangible de ese error cometido hacía 7 años y salía a flote ahora, 7 años después, justo cuando se está en medio de una crisis matrimonial y se está haciendo todo lo correcto para salir adelante. ¿Qué podemos hacer? Pues asumir el reto. ¿Qué más podemos hacer frente a eso? Las consecuencias ahí están. Y si llegan, yo creo que ustedes que nos están escuchando y nosotros, si llegan es porque tenemos todas las posibilidades para hacerle frente, no para hundirnos por eso. Cuando llega una consecuencia, un acto cometido por error hace años atrás, pues nada, hoy no estamos allá, estamos en otro punto de conciencia, vamos a hacerle frente de la mejor manera. Pero no me puedo dejar hundir y no me puedo volver a dejar reactivar de la culpa. Sí, si hace 7 años hubiera actuado de otra manera, nada, ni modo, esa fue la forma como actuaste hace 7 años. Tienes que aceptar no solo tu versión actual, sino esa versión pasada. ¿Me siguen un poco ahí con eso? Creo que nunca lo Sí. había pensado como de esa forma, pero me acepto y me perdono también. Perdono todos los errores cometidos hace 10, 15, 20 años, que muchos traen consecuencias hoy. Pero frente a esas consecuencias, pues ni modo, hagámosle frente. Esa es la vida, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué piensan de eso? Ahí yo creo que hay algo muy, muy delicado y es el nivel de conciencia que hagamos de ese reconocimiento. Eh, yo creo que a ti, a Chris le ha sucedido, pasa mucho con la gente del norte de Centroamérica, que llega el chat, ¿no? J, la regué. Chris, la regué. César, la regué. Porque ahí es donde me refiero al nivel de conciencia. No, no sé si lo pudiésemos llamar de esta manera, pero yo creo que tiene mucho que ver con el nivel de dolor que sintamos por esa culpabilidad. Porque si realmente no nos duele, no vamos tal vez a tomar las acciones que se tienen que tomar para que no vuelva a suceder. Y para mí eso es, la regué, la regué, la regué. Es que no hay un dolor suficiente como para tomar decisiones radicales, llamémoslo así, de no que eso no se vuelva un patrón de conducta. ¿Ese dolor no sería la culpa adaptativa o culpa funcional de la que hablamos ahora? Tiene Total. que ver Claro, con esa sensación claro. que nos ayuda, hey, parce, o sea, sí, la embarré, pero ¿vas a seguirla embarrando? Pe- ¿Vas a seguirla regando o vamos a hacer el cambio que nos corresponde hacer, ¿no? Creo que es por ahí ese dolor del que Ese, hablas, que es necesario y que es positivo. ese deseo de corregir, ese deseo de retribuir el daño causado, porque también lo tenemos. Una forma en que la culpa puede actuar es buscando la retribución de los errores cometidos.
que en muchas ocasiones no se va a llegar, no se va a equiparar, la balanza siempre va a estar hacia un lado más baja que el otro. Pero el hecho solamente de que hayas identificado el error y que estés dispuesto a mejorar, ya es un cambio para bien, un cambio positivo. Las consecuencias, pues, como tú, el caso del hombre que decía, ahí están palpables, pero hay que asumirlas, hay que enfrentarlas. Tengo un ejemplo que ahorita hasta me da miedo hablar de los ejemplos, que muy de estos días. Y J sabe parte de esta historia. Del caso. Sí, hubo un hombre que estaba trabajando por mejorar su relación con su pareja. Iba paso a paso, las cosas iban un poco lentas, pero iba en el camino correcto. Y resulta que, y ojo aquí en esta parte, por una mala gestión de las emociones, que es lo que normalmente nos lleva a hacer cierto tipo de actos que después estamos en esos procesos de arrepentimiento y de culpa, por una mala gestión de las emociones, vio algo que nada tenía que ver con lo que se estaba imaginando, vio una infidelidad de parte de su esposa donde no la había, y lo que hizo este hombre, cegado porque es literalmente cegado por la parte de sus emociones, fue que vino y hizo toda una investigación en Google de tipo CCI, y se compró un kit, no estoy mintiendo, tipo CCI, para validar si la esposa le estaba haciendo infiel o no, con productos químicos, luces ultravioleta, una cantidad de cosas que... mira el punto que llegó. Y resulta que el hombre vino y hizo sus pruebas y le dio resultados de que la esposa le estaba haciendo infiel. Encaró a la esposa, le hizo el reclamo, le insultó, le dijo cuánta cosa, mandó los resultados, pagó a un laboratorio para que el laboratorio le validara lo que él con su kit había identificado. Y después en la noche me escribe: Cristian, hice esto y esto es otro. Claro, yo les digo, ¿estás seguro que ese pues, kit? Bueno, primero no estás seguro de eso, sino primero, ¿qué te llevó a hacer todo esto? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la emoción que estás viviendo? El indagar un poco, todo eso. Y al final yo le dije, ojo que todas estas cosas que nos venden por internet, muchas veces da falsos positivos y cosas por el estilo. El hombre le quedó la cosa ahí, la idea en la cabeza. Y resulta que al día siguiente me escribe: Cristian, me siento culpable. Me siento mal porque, como decía ahorita César, la regué. Y yo, ¿por qué? ¿Te llegaron los resultados? No, hice la prueba con mi saliva y dio también positivo. Entonces, todo lo que le dije a mi esposa, todos los insultos, no sé qué, y ella misma me dijo: llévame a mí a un laboratorio. Y como de negativo, esto se acabó de aquí para siempre. Ahora no sé cómo hacer, no sé cómo corregir. Claro, entonces, ojo, aquí no estamos diciendo nombres, estamos diciendo... Ajá. Y entonces resulta de que, pues, entre muchas cosas que le dije, que eso sí, pues entra en temas de confidencialidad. Una de las cosas que le decía era eso. Así como tuviste la gallardía para señalar a tu esposa, para acusarla, ten la gallardía también para reconocer tu error. Y si tienes que reconocerle tu error a ella, reconócelo. Y claro, asume con la misma gallardía las consecuencias de todo esto. Pero no nos quedemos ahí, sino que te invito a reflexionar. ¿Qué me llevó a actuar de esta manera? Empecemos a reflexionar en cómo estás manejando las emociones. Empecemos a manejar cómo estamos gestionando esa parte. Porque ¿qué me indica eso? Que todavía hay mucho por hacer en ese punto. ¿Para qué? Para que estas historias, estos momentos, estas situaciones no se repitan. Porque parte de su situación era con el tema de las emociones en discusiones que explotaba. Y él había mejorado en ese aspecto. Pero aquí, con ese punto... perdió el control. Perdió el control. Entonces, claro, ahora el hombre está en un punto reflexivo, en un punto analítico, asumiendo la situación, asumiendo las consecuencias. Probablemente las cosas, pues, muy difícilmente se restaurarán, pero el punto es
que esta reflexión, cuando sentimos esta culpa, no me tiene que llevar simplemente al hecho de buscar la restauración, sino al hecho de buscar qué me llevó a actuar como actué. Porque ahí es donde realmente hay que trabajar, en cuál fue la sensación, la emoción, la reflexión, y ahí metemos un poco de algo que se llama terapia TREC. ¿Cuál fue el pensamiento que me llevó a esa conducta y esa emoción? Y ese pensamiento hay que evaluarlo. Ese es el punto que hay que trabajar. Más allá de buscar restaurar, más allá de buscar retribuir, es no volver a repetir. Entonces, ¿dónde tenemos cuál es el punto donde tenemos que llegar para establecer un nuevo camino, un nuevo rutero y que estas cosas simplemente no sean repetitivas en mi vida? Y Ese es ojo, uno de los pilares del programa, ¿no? Identificar la raíz. ¿Qué son esas conductas, acciones, patrones que nos llevaron a- a desarrollar esos comportamientos? a El, actuar de esa forma, sí. sí, por eso yo hablaba de desnudar la culpa y entender de dónde viene realmente, qué sucedió para llegar hasta ese punto. Yo creo que haciendo ese proceso es tal vez eh, nos volvemos más sensibles y tenemos una mejor oportunidad de utilizar esa emoción a nuestro favor, identificando la raíz eh, de la conducta. Total. Algo ahí que quiero hacer un paréntesis. No, nos reímos ahora como de esa ilustración real, ¿sí? Porque trabajamos con hombres reales todos los días y, y cientos de personas nos buscan cada semana y tenemos que escuchar infinidad de errores y no lo escuchamos desde la posición de tres hombres que hayan superado, que ya están por encima de esos errores, ¿no? También nos reímos de nuestros propios errores, porque a veces da risa nuestro propio actuar. Sin embargo, si la exponemos es porque es necesario exponer ese tipo de conductas de nosotros los hombres, que a veces en nuestro impulso la regamos, como dicen, como voy a usar la expresión de César al norte del centro de Centroamérica, ¿sí? La regué, o sea, la regamos, claro, pero es que la regamos continuamente. No podemos acostumbrarnos o normalizar o hundirnos en esa regada. Tenemos es venir, hacer ingeniería, que es lo que está proponiendo César, entender la culpa, entender cuál es la raíz, identificar la raíz y hacer un cambio ahí. Porque si no nos vamos a acostumbrar y nos vamos a normalizar en esa conducta permanente y nos vamos a hundir. Y juntamente nos hundimos con nosotros, a nuestros hijos, a nuestra pareja y a todo lo que nos rodee. De ahí lo importante de ser realista, de aceptarnos y reconocer la verdad, porque creemos que esa verdad nos empieza a liberar y nos empieza a permitir avanzar. Pero ese es creo que de los puntos más importantes. No sé qué otra cosa, pensando en términos prácticos para ir como aterrizando, ¿qué otras prácticas, qué otras recomendaciones, qué otros tips podríamos darle a los hombres que de pronto estén batallando con una culpa, con alguna sensación de culpa hace varios días, semanas, meses, o por qué no incluso yo, puede que alguien nos esté escuchando y lleva años luchando con una culpa por un error cometido que considera muy delicado hace años y no se ha podido perdonar a sí mismo? Y la culpa está ahí latente cada mañana. Yo creo que primero pedir ayuda. O sea, y yo creo que es una constante en nuestra vida. No es un tema de incapacidad, sino es un tema precisamente de autoconocimiento. Yo tengo que entender que no lo puedo resolver solo, porque si lo pudiera resolver solo, pues no estaría en esa situación. Entonces yo creo que el primer paso es, necesito un espejo, necesito a alguien que me ayude a reflejar esto que me sucedió, a entenderlo, desde mi pasado, desde mis patrones, desde mi comportamiento. Y a partir de ahí ya empezar a tomar acciones. Pero que yo me aportaría es, primero, más allá de lo que sentimos en ese momento, es pidamos ayuda, pongamos en perspectiva esa emoción.
reafirmando un poquito lo que tú decías, César, se me ocurrió aquí una frase, es que yo no sé si hay mayor momento de fortaleza que aquel en el que buscamos apoyarnos en la fuerza del otro. ¿Me siguen? Porque yo sé que nosotros los hombres tenemos serio conflicto con eso. Muchos Ujú. hombres sienten que buscar ayuda es incapacidad, es debilidad, es vulnerabilidad. Y nosotros mismos somos resultado de eso. Nuestra comunidad que cada vez viene creciendo más es resultado de eso, de hombres que se atrevieron a tener tal valentía como para decir, necesito la ayuda de otro. Y eso se convirtió en un catalizador, en un potencializador, cuando me apoyo en otros. Y cada vez entre más nos unimos y hacemos una comunidad, la sinergia se da y crecemos cada vez más. Así que mm, reafirmo esa propuesta que está haciendo César de pedir Y ayuda. otro puntito chiquitico es miremos la culpa de una manera diferente y veámosla como una oportunidad, como la oportunidad. Esos dos aportes. Cris, ¿se te ocurre algo práctico ahí, un tip, algún paso, sugerencia? Sí, pero quiero enfocarme en aquellos que tienen culpa desadaptativa, que están rumiando allí, que están culpándose, que están castigándose, que están autosaboteándose, haciendo cosas porque sienten que merecen todo lo malo que les está sucediendo, que sienten que merecen los fracasos que están experimentando. Quiero decirle a esas personas que basta ya. El pasado no lo vas a cambiar castigándote. El pasado no lo vas a cambiar saboteándote. Porque el pasado ya sucedió. El pasado no podemos recoger esos pasos y actuar diferente. Pero sí podemos hacer algo en el presente para generar un futuro distinto. Basta de castigo, basta de sabotearte. Es momento de hacer un alto, reflexionar y actuar en pro de construir un futuro diferente. ¿Quieres retribuir? ¿Quieres corregir? Construir un mañana mejor para ti, asumiendo acciones, actos que te lleven a una transformación de eso que en algún momento te llevó a cometer los errores. Transfórmate para que esos errores no los vuelvas a generar. Transfórmate para enseñarle a otros que de esos errores se puede generar un daño a nivel personal y a nivel colectivo. Convierte tu culpa en un motivo para crecer como hombre y para transmitir ese mensaje a otros para que no anden en los mismos pasos en los que tú algún día estuviste. ¿Quieres retribuir? Darle un grano de arena a la sociedad, a la familia, a los hijos, para que no vuelvan a cometer los mismos errores que un día cometiste. Porque quedándote ahí, castigándote, rumiando en la culpa, saboteándote, no vas a conseguir nada más allá que la autodestrucción. Y tú tienes mucho por dar, mucho por entregar, mucho que retribuirle a la sociedad. Así de que lo que dije en algún capítulo anterior, rebeldía con esos pensamientos, rebeldízate con ellos y empieza a tomar un camino, un rumbo diferente. Y si sientes que no puedes solo, busca ayuda profesional, contáctanos, donde sientas que puedes hablar con alguien, espiritual, pero no te quedes solo con eso, sino que avanza, porque allí no estamos aportando. O sea, estoy pensando en algo que no hemos mencionado a lo largo del episodio y tiene que ver con un tema muy importante y es la identidad. La culpa erosiona la identidad. Me siguen un poquito con lo que estoy diciendo, lo voy a tratar de decir en otras palabras. Normalmente la culpa te enfoca mucho en el error cometido y al enfocarte tanto en el error cometido, te hace ver a ti mismo solo a partir de ese error. ¿Me sigues? Voy a poner un ejemplo extremo, horrible, que hemos tenido que escuchar. Por ejemplo, un camionero, una persona que lleva
15, 20 años manejando carros grandes por temas de transportación, para el servicio que presta a las empresas por las que trabaja, y en alguna ocasión tiene un accidente y, no sé, se lleva una persona, esa persona le amputan un pie. Un caso extremo hipotético, ¿verdad? Eh, y imagínense la batalla de culpa que tiene esa persona. Y una de las batallas tiene que ver con su identidad, me explico. Es muy factible y sucede mucho que una persona que vive una experiencia como esta empieza a decir, es que soy casi un asesino, es que soy alguien que le hace daño a otra persona, dejé una persona sin una pierna, sin una extremidad, ¿sí? Entonces se empieza a definir a sí mismo a partir de su error y empieza a erosionar su identidad, lo cual no es cierto. Lleva 25 años, quién sabe cuántos kilómetros recorridos en 20 años, pero en medio de todo eso hubo un error, sí, se te fueron la luz y cometió un error y ese error tiene una consecuencia, pero eso no te define. Eso es muy importante que lo tengas presente. Tú tienes que definirte como ser humano digno que eres. Y ese ser humano digno que eres, lleno de posibilidades, pero también de errores, sí, sí, comete un error. Pero ese error no tienes que verte a partir de, con la lupa de ese error. Tienes que reconocer que es algo que pertenece a un día determinado en tu vida y que cometiste cierto acto en el cual sí hay un error y una corresponsabilidad de unas consecuencias que eso va a traer, pero eso no eres tú eres más allá que eso. ¿Por qué hago este paréntesis, chicos, que no lo hemos mencionado? Cris ahora mencionó el tema de que nosotros venimos de un contexto religioso y en ese contexto religioso se apuntala mucho la culpa. Ojo, no sé si me estoy aquí metiendo en otros terrenos, pero se apuntala mucho la culpa y se asocia mucho esa culpa a la identidad. Voy a usar un término acá y profundizamos, nos enfrentamos acá y esto se alarga, pero eres pecador y mucho de tu día a día es verte y entenderte como pecador. ¿Por qué? Porque hiciste algo. ¿Me sigues? Entonces define tu identidad. Y de mi experiencia en todas las décadas que llevo en torno a lo espiritual, soy teólogo de profesión, y en mi análisis, en mi reflexión, he podido darme cuenta que esa asociación de identidad como pecador es de las cosas que te impide más dejar el pecado. Ya me estoy metiendo en temas religiosos y teológicos, pero no sé si soy claro aquí con lo que quiero decir. Si te ves a ti mismo como alguien que comete continuamente errores, solo como un cometedor de errores, nunca vas a dejar de ser un cometedor de errores. ¿Me sigues? De ahí que es Ojo, importante Jota, romper esto. es que Di- di- no lo pongamos dentro del contexto, o sea, es que estamos en una cultura que desde su raíz eh, creció sobre esos conceptos, o sea, no tenemos que, es la realidad, o sea, Latinoamérica en general es un contexto, llamémoslo cristiano, católico, sí, sí, romano, religioso. lo que sea. Entonces, desde pequeños es el pecado y la expiación del pecado, ¿no? Y Entonces, todo se teje en torno a eso. O sea, mucho de nuestra concepción espiritual se teje desde la concepción de una identidad de error, que es ajá, pecaminosidad, ¿sí? de Entonces todo se acuerdo. construye desde ahí, se mentaliza. Y eso es algo que creo que nos toca empezar a romper, ¿sí? Porque, porque si nosotros somos el resultado de aquello de cómo nos concebimos. Si nos concebimos así, difícilmente vamos a dejarlo de ser. Entonces todo empieza, curiosamente, pero no luego yo lo dije la ciencia, muchas veces en el cambio comportamental empieza ni siquiera con el cambio de acción, sino con el cambio mental. ¿Me Es que sigue? es donde empieza todo totalmente. Exacto. Entonces, si no hago el cambio acá, la conducta no va a cambiar. Pero si me sigo viendo acá como un cometedor de errores, pues nunca lo voy a dejar de hacer. Tengo que entender y aceptar y creer desde la esperanza que eso en que la mantengo regando, puedo cambiarlo, puedo mejorarlo, puedo ser un mejor ser humano, puedo ser una mejor versión. Lo voy a hacer, lo voy a lograr. ¿Cómo y cuándo? No lo sé, pero lo voy a hacer. Y cuando eso empieza aquí a hacer mella, eso empieza a bajar a la emocionalidad y luego a la conducta. Y empieza a suceder la magia. Y empieza a suceder la transformación. Porque en todo empieza, yéndonos a la parte religiosa, desde la transformación del entendimiento. Que sucede es adentro, no afuera de nosotros.
¿sí? Pero bueno, creo que ella me estaba metiendo en un tema ahí como eso, pero me parece que era importante tocarlo. César, Ah, ¿quieras mencionar algo? yo me alegro de tocarlo porque nos ayuda a tener una perspectiva diferente y creo que lo hemos mencionado en otros capítulos y es, de nuevo, las culturas orientales. No, no Oriente Medio, sino orientales, orientales. Más allá que acá. Exacto. El- ellos no conciben el pecado como nosotros lo concebimos. De hecho, la palabra no tiene el mismo significado. Entonces, y uno entiende que sus estructuras sociales son totalmente diferentes a las nuestras, precisamente por la manera en que se piensa, la manera en que se razona. Ojo, no son sociedades perfectas, pero precisamente por la mentalidad que tienen, lo procesan de una manera diferente, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que también reconocerlo, ¿no? Entonces yo creo que eso que se ha sembrado, tal cual. Hay una palabra que utilizamos mucho dentro de la comunicación que tenemos con los valientes, tú lo acabas de mencionar, pero yo creo que hay que enfatizar, y una frase, el autor está aquí sentado con nosotros, y es uno, renovar nuestra mente, y me gusta mucho cuando la decimos, y es reemplazar esos comandos antiguos por comandos nuevos que nos ayuden a desarrollar nuevos comportamientos. Esa frase es de la autoría de J, para los que no saben, y nosotros la utilizamos mucho en una actividad que hacemos a diario. Pero es eso, cuando J habla de renovar nuestro entendimiento es como con las computadoras, tenemos que reemplazar esos comandos antiguos que nos trajeron a este nivel de A culpa donde estamos hoy, claro. por comandos nuevos que nos ayuden a operar de una manera diferente. Y creo Gracias, que César. Nos quedó la noche y no hemos dado el recomendado. Hoy hay recomendado. Señores, esperamos que este diálogo en torno a la culpa les aporte, les ayude como a soltarse esa cuerda que te ancla al pasado y puedas empezar a dársela todo a este presente, que es el que necesita de ti para que el futuro que te venga sea mucho mejor. Así que nada, vamos al recomendado. Cris, ¿cuál es el recomendado de este día, de este episodio? una película muy buena, excelente, ganadora de Oscar a mejor guión original. Se llama, bueno, me sé el nombre en inglés, ya se me olvidó el nombre en español. Se llama Good Pero Will venga, Hunting. busquémosla también en español. Dila en inglés y busquémosla acá en español porque seguramente otros van a quedar gringos. eh, Good Will Hunting. En inglés es perfecto, no sé por qué van a quedar gringos. Es Good Will Hunting. protagonista. Good Will Hunting. Y que lo que acabo de decir, igualito. Protagonizada por Matt El Damon, indomable. el indomable. Sí, es que en español hay dos traducciones. Una que La de hicieron para. España, la de No, España pero y la de fíjate, una España. curiosidad, una curiosidad. Para esa película sacaron una traducción para México y otra para el resto de Latinoamérica. Entonces, yo creo que para cierta zona de Latinoamérica se llama El Indomable Will Hunting. Y en Mente otra, el indomable, nombre, una mente indomable. Yo me, siempre la conocí como una mente indomable. Una mente Sí, 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 sí. indomable. Yo creo que fue el Esa. título para Latinoamérica. Para México creo que fue El Indomable Will Hunting. Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck. Ben Affleck en sus mejores tiempos antes de J-Lo, el hombre. Ellos escribieron, de hecho, Affleck y Damon escribieron el guión, una película que habla de este tema, del manejo de la culpa. Véansela, se la recomendamos, cómo la culpa lleva a lo que decía ahorita, a un hombre con grandes talentos, con grandes capacidades, con unas competencias admirables, únicas, a sabotearse, a castigarse por ciertos hechos de su pasado en los cuales él sentía que era culpable de esto. Y lo más interesante de todo es que lo ayuda un terapeuta. Y resulta que el terapeuta también termina siendo
terapeado por no por La situación como tal, sino no por por la la situación situación, como la tal, por experiencia la que empezaron a situación, vivir. por la experiencia, porque se dio cuenta que él también estaba cargando por unas culpas, bueno, por ciertas vivencias que tuvo con su pareja, que no voy a contar para no spoilear, pero Pero excelente. véansela, 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 La muy forma buena como película. se restaura las cosas, maravillosa, muy, muy buena y muy bonita película. El Si estás recomendado, batallando con la culpa, si sabes que este tema que hoy desarrollamos te hace ruido, es algo con lo que vienes batallando, pues nada, repasa un poquito y con toda humildad te invitamos a recibir lo que hoy te hemos puesto sobre la mesa y mírate esta película que Chris nos trae recomendado hoy que es muy buena, bueno, los actores son de primer nivel, buenísimo. Lástima que hizo de la suya J-Lo con uno de ellos, pero bueno, ni modo. en dos Eh, ocasiones, no aprendió de sí, sus errores. repitió. Colágeno, colágeno. Ojo, Bueno, chicos, aprovechamos para algo que no me dejaba descansar ni dormir en esta dale para que hoy semana. puedas dormir en paz. Fe de rata. La semana pasada yo recomendaba una película que se llamaba El Luchador de Western. Y César se entusiasmó porque le encantaba la película y empezó a describirla, pero él describió otra película distinta a la que yo recomendaba. Yo me quedé en silencio porque yo dije, debe haber dos películas iguales, pero no, era una película con un nombre parecido. La que recomendó César se llamaba, ¿cómo recuerdo? No, Warrior. César. Warrior y yo The Western, el luchador. Mi Ajá, inglés está bien, no me lo corrija. ajá. Entonces, son dos películas. Ojo, ambas sirven. Ambas sirven porque después estuvimos revisando fuera de cámaras, fuera de micrófono, y ambas sirven para el tema del cual estuvimos charlando la semana pasada. Pero son dos películas diferentes. Yo di el nombre y César describió la otra. Entonces ahí hacemos esa corrección. Listos, gracias. Ya puedo descansar, ya puedo dormir. Pobre Roxana. Listo, Sí, señores, muchas gracias pobrecita. por su rato, por el tiempo, por la disposición y ustedes también al otro lado de escucharnos, de regalarnos este rato para compartir con nosotros y esperamos que lo disfruten. Si lo están disfrutando, regálenos su reseña allá en Spotify o en YouTube donde nos estén escuchando o cualquier pregunta, comentario, déjenos saber Que porque la verdad compartan. nos alegra. Ya algunos han empezado a comentar y la verdad nos alegra escuchar los buenos comentarios que estamos recibiendo. Así que nada, ahí seguiremos y esperamos aportar y que lo disfruten tanto como lo estamos disfrutando nosotros. Un abrazo, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Bye bye.